En este segmento revisaremos cómo hacer cálculos usando los valores en nuestras celdas. Podemos utilizar una celda como una simple calculadora o bien podemos hacer operaciones algo más complejas. Para hacer cálculos en nuestra hoja de cálculo debemos utilizar los símbolos de operatoria matemática. Los símbolos mostrados acá son los de suma, de resta, el asterisco para la multiplicación, el slash para la división y el exponente para las potencias. El signo igual es clave para iniciar una operación de cálculo. Por ejemplo, podríamos hacer una simple suma en una celda. Bastaría con ubicarnos en ella, escribimos igual y luego los valores que queremos sumar. Por ejemplo, 2 más 2. Al dar Enter, en la celda se muestra el resultado de la operación. Si nos fijamos en la barra de fórmulas, verás que está la operación que se ingresó en la celda. Para hacer una resta, comenzaríamos con el signo igual, luego escribimos los valores a restar. Por ejemplo, 5 menos 2 y obtengo el resultado en la celda. Para multiplicar, diríamos igual, por ejemplo, 3 asterisco 6, 3 por 6 y nos da 18. Si quiero hacer una división, puedo dividir 45 dividido en 3 y me da el resultado. Y para el exponente tenemos que utilizar el símbolo de potencia. En este caso quiero exponer, por ejemplo, 3 elevado a 4. Perdón, me sobró 1, 3 elevado a 4. Eso es equivalente a decir 3 elevado a la potencia de 4. Por lo tanto, es lo mismo que decir 3 por 3 por 3 por 3. Es decir, se multiplica a sí mismo 4 veces. Y ahí obtenemos resultados. La característica de estos cálculos es que son estáticos, por lo tanto no van a cambiar. Otra forma de hacer fórmulas es usando referencias de celda. En este caso, en vez de utilizar el valor numérico, usamos la posición que tiene en la hoja de cálculo. Por ejemplo, si quisiera sumar el dato 1 más el dato 2, podría ser lo siguiente. Digo, igual la posición del primer dato, que sería E3, más la posición del segundo dato, que sería F3. Al dar Enter, me da el resultado. Y así puedo aplicar el resto de los cálculos. Para una resta entre estos dos números. También, en vez de escribir la posición, puedo con un clic del mouse obtenerla inmediatamente. Menos la otra posición. Igual, aquí es una multiplicación que vamos a hacer. E5 multiplicado por F5. Y obtenemos el resultado. Y por último, aquí una división. 9, que está en la posición E6, dividido en F6 y nos da el resultado. Y por último, una elevada a potencia 2 elevado a 4. O en referencia que queda E7 elevado a F7. Y ahí tenemos los resultados. Como ves, construir una fórmula simple en Excel solo requiere tener claridad de los operadores que debemos utilizar.